Esta carta empieza así, en el capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Para esto hay que revisar cómo el judaísmo en el primer siglo contaba su historia milenaria, registrada en el Antiguo Testamento. ¿Cómo contaba su historia? Sus símbolos, sus festivales, sus fiestas. Y hay tres elementos centrales en la teología judía: monoteísmo, elección y escatología. El segundo elemento importante del judaísmo es la elección. En la historia de Israel, especialmente a partir de Génesis 12, viene el llamado de Dios a Abraham y la promesa de que Dios iba a formar un pueblo de la descendencia de Abraham y que ese pueblo iba a ser luz, bendición a todas las naciones de la tierra, a todas las familias de la tierra. De ahí viene Israel. Israel es descendiente de Abraham. Entonces, en la historia de Israel, Israel entendía que su llamado era ser pueblo de Dios, el pueblo, el tesoro de Dios, pero para el mundo, para ser luz a las naciones, que no existía para su propio beneficio, que tenía una vocación y que a través de Israel Dios iba a rescatar al mundo. Pero sabemos que la historia de Israel no es una historia de éxito, ¿no? Más bien, el éxodo es una victoria porque Dios rescata a Israel de la esclavitud en Egipto, lo lleva a la tierra prometida. Eso es un triunfo. Pero el pueblo se aparta de Dios y entonces fracasa una y otra vez. David peca, ¿no? Hay momentos, ¿no?, como la reforma de Josías, cuando vuelven a la ley, pero una y otra vez vemos a lo largo de la historia, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, que Israel es un pueblo pecador. Entonces resulta que los hijos de Abraham también son hijos de Adán. ¿Recuerdan Génesis 3, la caída? ¿Y cuál es la consecuencia del pecado? Es el exilio, es ser expulsados. Génesis 3, Adán y Eva son expulsados del huerto. La consecuencia para Israel de haber quebrantado el pacto con Dios, la ley que Dios entregó a través de Moisés al pueblo y que había sido ya anticipado en Deuteronomio 28, 29, 30, las bendiciones, las maldiciones. ¿Cuál es la consecuencia de apartarse del pacto? El exilio, ser dispersados fuera de la tierra a las naciones. Entonces, para la mayoría de los judíos del primer siglo, el exilio no había terminado. Habían regresado a Palestina, habían regresado a su tierra, pero ellos sabían que todavía estaban en exilio, que todavía estaban separados de Dios. Sí, todavía estaban bajo el poder de los imperios paganos. Entonces ellos sabían que todavía estaban en exilio. Y las promesas del profeta Jeremías y del profeta Isaías de que iban a ser restaurados como nación aún no se habían cumplido. Y el pueblo de Israel, los judíos,
sabían que ellos eran el pueblo especial de Dios, eso es lo de la elección. Y entonces, ¿cómo era que, siendo el pueblo elegido, todavía estaban viviendo en exilio y bajo el poder de los imperios paganos? Para encontrar respuesta a esto es el tercer punto, que es la escatología, es la esperanza futura.